La noche había caído sin avisar. La carretera era estrecha, húmeda, con tramos donde la luz parecía desaparecer por completo. Héctor conducía con la paciencia de quien lleva toda la vida haciendo lo mismo: transportar gente que no conoce hacia destinos que no le importan. Era conductor de servicio informal, de esos que esperan en esquinas sin nombre y cobran en efectivo, sin preguntas. Había aprendido una regla básica para sobrevivir: no levantar a cualquiera, no por maldad, por experiencia. Aquella noche estaba cansado. El motor fallaba. El día había sido largo. Ya pensaba en regresar a casa cuando vio a un hombre parado a un lado de la vía, levantando la mano con discreción. No parecía peligroso, tampoco urgente. Vestía sencillo, un abrigo oscuro, zapatos gastados. Ningún gesto de autoridad, ninguna señal que lo distinguiera del resto del mundo. Héctor redujo la velocidad, solo un poco. El hombre se acercó a la ventanilla. «Espera, esto que escucharas hoy no ha sido contado nunca. Lo único que pido a cambio es tu suscripción para seguir trayéndote más historias ocultas». «¿Va hacia el centro?», preguntó con voz serena. Héctor dudó. Miró el asiento trasero vacío. Miró el reloj. Miró el camino oscuro que tenía por delante. «No», respondió. «Voy de salida». No era del todo cierto, pero tampoco era una mentira completa. Era una excusa cómoda. El hombre asintió sin insistir. Dio un paso atrás. No discutió. No ofreció más dinero. No explicó nada. Solo dijo: «Entiendo. Buenas noches». Héctor aceleró. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, parado bajo una luz débil, cada vez más pequeño, hasta desaparecer en la curva. No sintió culpa. No sintió alivio. Solo siguió manejando. No sabía que ese asiento vacío iba a pesarle durante años. Héctor no volvió a pensar en aquel hombre durante varios días. La vida siguió con su ritmo habitual: madrugar, manejar, discutir por tarifas, esquivar retenes, contar billetes arrugados al final del día. El asiento trasero se llenó y se vació decenas de veces. Personas hablando de sus problemas, de política, de miedos, de rabias. Nada fuera de lo común. Hasta que una mañana, mientras esperaba pasajeros cerca de una tienda, escuchó una conversación que le heló la sangre. «¿Supiste lo que pasó anoche en la carretera vieja? Dicen que fue grave, que buscaban a alguien importante». Héctor levantó la cabeza sin querer. «¿Importante cómo?», preguntó un tercero. «Muy importante. Dicen que si se hubiera quedado allí, el país estaría hablando de otra cosa hoy». No dieron nombres. No hacía falta. Héctor sintió una presión incómoda en el pecho. Recordó la luz débil, el abrigo oscuro, la voz tranquila, el asiento vacío. Esa noche buscó noticias. Le costó encontrarlas, pero entre líneas apareció una nota breve, sin detalles, sin dramatismo. «Falla mecánica en vía secundaria. Riesgo neutralizado. Sin consecuencias». Nada más. No decía quién. No decía cómo. No decía qué habría pasado si. Pero Héctor lo entendió. Por primera vez sintió algo cercano al miedo. No por lo que pudo haber ocurrido, sino por lo cerca que estuvo de formar parte de algo que nunca eligió. Intentó convencerse de que exageraba, de que había hecho lo correcto, de que rechazar a un pasajero no era un crimen. Miles lo hacían todos los días. Y sin embargo, esa noche soñó con un asiento que no dejaba de vaciarse, con una puerta que se cerraba una y otra vez, con una decisión que se repetía sin poder cambiarla. A la mañana siguiente, algo empezó a cambiar. No fue inmediato. Nunca lo es. Primero fue una multa inexplicable. Después, un problema con los papeles del vehículo. Luego, clientes que ya no subían. No sé, le decían: «Algo no me da confianza». Héctor empezó a sentirse observado. No perseguido, no amenazado. Observado, como si su nombre hubiera quedado registrado en un lugar al que no tenía acceso. Una tarde, mientras esperaba sin éxito en una esquina donde siempre había trabajo, un hombre se acercó. No vestía uniforme. No mostró credenciales. No fue grosero. «Usted estuvo en la carretera vieja esa noche», dijo, sin preguntar. Héctor tragó saliva. «Sí». «¿Recuerda a quién no subió?». El silencio fue largo. «No sabía quién era», respondió al fin. «Yo solo, no podía». El hombre lo miró con una expresión que no era de reproche. Era de constatación. «Nunca se sabe», dijo. «Ese es el problema». Se fue sin más. Desde ese día,
Héctor entendió algo que nadie le había enseñado. No todas las decisiones tienen consecuencias inmediatas. Algunas se cobran lentamente, con precisión quirúrgica. No perdió la vida. No fue arrestado. No fue castigado públicamente. Pero perdió algo más difícil de explicar. La sensación de estar fuera de la historia. Años después, cuando vio una imagen en televisión, reconoció el rostro de inmediato. Más envejecido, más rígido, más cargado. Álvaro Uribe. Héctor apagó el televisor. Entonces lo entendió todo. No había rechazado a un hombre. Había rechazado un cruce de destino. Y el precio no fue una tragedia. Fue una vida que dejó de avanzar como antes. Con los años, Héctor aprendió a convivir con una sensación que nunca lo abandonó del todo. La de haber estado cerca de algo grande sin tocarlo. No sabía cómo explicarlo, porque no era orgullo ni culpa en el sentido común. Era otra cosa. Una incomodidad persistente, como una pregunta que nunca se formula en voz alta pero que se repite por dentro. Su vida siguió, sí, pero en una versión más estrecha. Cambió de rutas, cambió de horarios, cambió incluso de ciudad durante un tiempo. Pensó que el movimiento borraría la sensación, pero descubrió algo inquietante. Uno no huye de una decisión, solo la transporta. Cada vez que veía a alguien parado al borde de la carretera, levantando la mano, sentía el impulso de frenar, y al mismo tiempo, una resistencia profunda, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Hubo noches en las que despertaba sudando, con la imagen fija del retrovisor. El hombre bajo la luz débil, el gesto tranquilo, la voz que no exigía nada. ¿Va hacia el centro? Esa pregunta se volvió un eco. Héctor empezó a preguntarse qué habría pasado si hubiera dicho que sí. No en términos heroicos. No imaginaba agradecimientos ni recompensas. Solo pensaba en el trayecto, en la conversación mínima, en el silencio compartido dentro del vehículo. Pensaba en el simple hecho de no dejarlo ahí. Un día, mientras esperaba en una fila interminable para renovar un documento, escuchó de nuevo el nombre en boca ajena. No como noticia urgente, sino como parte de una discusión vieja, cargada de emociones cruzadas. Álvaro Uribe. La gente hablaba con pasión, con rabia, con admiración, con resentimiento. Héctor no se sumó. Se quedó callado, porque él no tenía una opinión. Tenía un recuerdo sin ideología, sin bandos, sin discursos, solo un hombre cansado pidiendo un aventón en una carretera oscura. Ese día entendió algo que lo estremeció. No todas las decisiones importantes se toman con intención. Algunas ocurren cuando uno está cansado, apurado, pensando solo en llegar a casa. Y son esas las que más pesan después. Héctor dejó de manejar por las noches. No lo dijo a nadie. Simplemente evitó esos horarios. Como si la oscuridad trajera consigo demasiadas versiones del pasado. Pero el pasado no necesita noche para aparecer. A veces basta con un nombre pronunciado al pasar. Héctor envejeció sin darse cuenta. No hubo un día exacto en el que pudiera decir, aquí empezó. No fue una caída, ni una enfermedad, ni una noticia médica. Fue algo más discreto, más traicionero. El envejecimiento llegó como llega el polvo a una casa habitada. Poco a poco, sin ruido, hasta que un día lo notas en los rincones. Las manos empezaron a responder con un leve retraso. No era dolor, era rigidez, como si el cuerpo pidiera permiso antes de moverse. La vista se cansaba más rápido, sobre todo de noche, cuando las luces se descomponían en halos borrosos y los retrovisores ya no ofrecían la seguridad de antes. El cuerpo, que durante años había soportado jornadas largas, ahora pedía pausas. Primero cortas, luego inevitables. Un día, sin drama, entendió que ya no quería seguir manejando. No fue una decisión heroica ni amarga. Simplemente ocurrió. Se levantó una mañana y el pensamiento pareció completo, sin discusión interna. Hasta aquí. No hubo miedo. Tampoco alivio. Solo una aceptación tranquila, casi neutra. Vendió el carro. El mismo carro donde había pasado media vida. Donde había escuchado noticias, discusiones políticas, música repetida hasta el cansancio. Donde había llevado a desconocidos, a clientes apurados, a personas silenciosas que nunca volvería a ver. Donde había tomado decisiones pequeñas sin saber que una de ellas se quedaría con él para siempre. El día que se lo llevaron, no lo miró alejarse. No por tristeza. Tampoco por rabia. Simplemente no lo hizo. Como si mirarlo fuera darle un cierre que no sentía necesario. Cerró la puerta de la casa y siguió con su día. Con el tiempo libre,
Ese tiempo que antes parecía un lujo imposible, empezó a caminar. Al principio caminatas cortas, casi funcionales. Luego más largas. Se sentaba en parques, en bancas desgastadas por el sol. Observaba gente sin intención de entenderla. Miraba pasar la vida como quien ya no tiene que participar. Se volvió espectador. Un espectador silencioso de un mundo que ya no le pedía decisiones rápidas, ni reflejos, ni respuestas inmediatas. Nadie dependía de su puntualidad. Nadie esperaba que arrancara un motor. Nadie le pedía que eligiera rutas. Y en esa quietud, por primera vez en décadas, Héctor se permitió pensar sin escapar. Pensar sin la excusa del cansancio, sin el ruido del tráfico, sin la urgencia del siguiente servicio. Ahí, sentado frente a sí mismo, comprendió algo que antes no había podido aceptar. Nunca fue castigado. Nunca fue premiado. Durante años había buscado una explicación clara. Algo concreto. Una consecuencia visible. Algo que justificara esa sensación persistente de haber quedado al margen. Pensó que tal vez el castigo había sido no prosperar más, o no destacar, o no llegar. Pero no, nada de eso era exacto. La vida que tuvo fue correcta, estable, sin tragedias, sin gloria, y eso fue lo que más le costó entender. Simplemente quedó marcado por una posibilidad que no tomó, una sola, una mínima, una que, en su momento, no pesó más que cualquier otra decisión cotidiana. Porque hay errores que no se manifiestan como tragedias. No destruyen tu vida de inmediato. No aparecen en titulares. No provocan caídas espectaculares ni giros dramáticos. No dejan pruebas claras. Son errores silenciosos. Errores que no se sienten como errores cuando ocurren. Errores que no reclaman atención. Errores que se camuflan como lecciones normales. Solo alteran el ritmo. Te sacan, poco a poco, del centro de tu propia historia. No de forma violenta. No de golpe. Te desplazan unos centímetros. Luego otros. Hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo una vida que funciona, pero que no termina de ser tuya. Héctor entendió que el precio que pagó no fue externo. Nadie vino a cobrarle nada. Nadie le reprochó nada. Nadie lo señaló. El precio fue interno. Fue la conciencia tardía de que, sin saberlo, había cerrado una puerta que nunca volvió a aparecer. Y lo más inquietante no fue perder lo que había detrás de esa puerta. Fue no saber que había. No una puerta al poder. No una puerta a la riqueza. No una puerta a la fama. Sino una puerta al cruce invisible del destino. Ese punto exacto donde una vida puede desviarse sin que nadie lo note. Donde el sí y el no pesan lo mismo hasta que dejan de hacerlo. Antes de morir, Héctor le contó la historia a nadie. No la escribió. No la confesó. No la compartió como advertencia. No buscó absolución, porque entendió algo que solo se aprende cuando ya no hay nada que corregir. El mundo no cambia por nuestras grandes decisiones. Cambia por las pequeñas, por esas que tomamos cansados, apurados, convencidos de que no importan, por esas que hacemos creyendo que mañana habrá otra oportunidad igual. Y así quedó la historia, flotando en el silencio, sin testigos ni documentos. Que un conductor rechazó llevar a Álvaro Uribe sin saber quién era. Que no lo hizo por maldad, que no lo hizo por desprecio, que simplemente eligió no detenerse, que no imaginó las consecuencias, que no sospechó el cruce que estaba dejando atrás, y que años después entendió el precio, no porque perdió algo concreto, no porque alguien se lo quitó, sino porque nunca supo qué habría pasado, si ese asiento no hubiera quedado vacío.